dará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a hacer una oración. Tenemos ahí dentro de la iglesia tenemos una situación que se nos ha dado nuestra hermana Rina Rivas. En el libro o en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 4 de la primera carta, estamos viendo de qué manera el apóstol en esta ocasión también se ha dirigido a los hermanos de Tesalónica, siempre con el propósito de hacerles ver que en Cristo no se pierde, hacerles ver que aun cuando los hermanos en este tiempo, dada las persecuciones por causa de la fe, ellos tenían que enfrentar a los enemigos y en muchas ocasiones tenían que hasta perder la vida. Y ellos decíamos que se preguntaban por el hecho de que dentro de la iglesia primitiva o la iglesia inicial siempre se mantenía la expectativa de la venida del Señor, que sería luego de esos días y que coincidía con las persecuciones. Entonces ellos lo asociaban y preguntaban en su desesperanza, se hacían preguntas como: ¿qué será de los hermanos que pues no han tenido la dicha, la bendición de poder ver el regreso de Cristo y han muerto por su fe? Esto era una válida preocupación de la iglesia de Tesalónica o de los hermanos de Tesalónica, por el hecho de que ellos no tenían una comprensión clara. Pero el apóstol Pablo, dado que Dios personalmente le había hecho revelaciones como las tales que estamos mencionando y que estamos leyendo acá, es acá donde él les lleva una palabra poderosa, que es la que nosotros leemos y leíamos también en Corintios. Y le dice: porque el Señor mismo, verso 16 del capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, está diciendo el apóstol, decíamos que se involucra él en este presente. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto nos deja claro que fue una palabra poderosa, de aliento, de aclaración a la incógnita, a la duda, a la incertidumbre que tenían
la iglesia de este entonces. Pero para avanzar, vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que en esta ocasión nos corresponde. Por ejemplo, acá lo que el apóstol Pablo está diciendo, que va a haber esa bendición primaria para los que han muerto cuando el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descienda del cielo y recoja a su pueblo que previo haya muerto y los otros que estén vivos sean transformados. En este caso es importante aclarar que el versículo está diciendo claramente que el Señor descenderá del cielo, dice, con trompeta de Dios. Y está mencionando en el versículo número 17 que vendrá en las nubes para recibir al Señor en el aire, en este caso la iglesia, y ahí estaremos con Él. Quiere decir que el Señor no va a bajar a la tierra. En este caso está diciendo que la iglesia lo va a recibir en el aire, porque ahí se va a detener el Señor. Cuando se dice en el aire, ustedes se pueden recordar, hermanos, de que el libro o la carta a los Efesios habla de que los aires o ese campo de aire es el lugar donde Satanás tiene sus cuarteles. Por eso es que dice: no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra potestades del aire. Cuando el Señor se queda ahí, es como decir: aquí estoy, Satanás, en tu territorio, en el aire, y vengo a traer a lo que compone mi pueblo. Esto es importante. Estoy diciendo esto para que vayamos comprendiendo que esta venida de Cristo, que le podemos llamar también la segunda venida, en el sentido de que tiene esta segunda venida dos manifestaciones, como decíamos, en el aire, y luego de este evento aparecerá cuando la palabra misma está diciendo que todo ojo le verá. ¿Cuándo será eso? Eso va a ser precisamente después o al final de la gran tribulación. Es ahí donde va a ser manifiesto el Señor. Pero en esta ocasión ese se le puede denominar el regreso en silencio, en oculto, porque no baja a la tierra, sino que ahí lo leíamos en el versículo número 17 al final. Pero vamos a ver la razón por la cual el Señor baja, con el propósito que decíamos. Vamos a ver, levanta a los muertos, y en este caso decíamos en los estudios pasados que todos seremos transformados a la final trompeta. La resurrección, en este particular, es la primera resurrección, es la primicia de los que murieron, como dice el capítulo 15, verso 20 al 23 de la primera carta a los Corintios. Ahora, esta resurrección es la que van a experimentar los creyentes que ya hayan partido. Esta es la primera parte, decíamos. Y vamos a entrar entonces allá a los detalles de este nuevo estudio.
Decíamos que vamos a recibir un cuerpo semejante al suyo, es decir, un cuerpo resucitado y un cuerpo transformado. Los que están durmiendo, que es un término que usa la Biblia, que nosotros lo entendemos también como muertos, ellos serán resucitados, pero los que están vivos seremos transformados. Hablemos fe, seremos. Y vamos a recibir ese cuerpo maravilloso que ya lo expresamos la ocasión pasada, que es un cuerpo que no carecerá ahora de las carencias que como humanos tenemos. Esto es importante. Por ejemplo, voy a retomar Filipenses 3:20 al 21 y quiero que lo hagamos para que de esta manera veamos cómo va a ser este cuerpo que en verdad nosotros en cambio somos ciudadanos. Dice este capítulo 3 versículo 20. Yo lo leo en esta versión. Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Señor Salvador Jesucristo. Verso 21. Esta es la Biblia lengua actual. Y dice: nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en un cuerpo glorioso como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Esto es importante. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Viviente. Lo leo para que se nos vaya quedando, porque esto es el misterio. Va a ser una transformación tremenda. En cambio dice: nosotros somos ciudadanos del cielo. Den un amén los que son ciudadanos del cielo. ¿De dónde anhelamos? Oiga, hay un anhelo. Todo creyente tiene un anhelo, donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. No puede haber un nacido de nuevo que no tenga un anhelo ferviente en cuanto a ese encuentro maravilloso con su Salvador. Esta versión lo dice muy, muy interesante. Dice: donde anhelamos recibir al Salvador, al que dijo en aquella ocasión: me voy a preparar moradas. Que ese versículo y esa porción de Juan 14, 1 en adelante, eso es poderoso para aquellos que dicen que no hay rapto, para aquellos que dicen que no, eso tiene una interpretación diferente. Ahí habla claro: me voy y voy a preparar lugar para vosotros, para cuando yo vuelva los voy a tomar, para que donde yo esté, vosotros estéis. Eso no lo podemos nosotros interpretar de otra manera. Hay una promesa. Y claro que cuando nosotros tenemos bien explicado esta doctrina, estamos anhelando. Todo cristiano vive anhelando recibir al Señor Jesucristo. Y dice el verso 21 en esta misma versión: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea un cuerpo glorioso mediante el poder que Él somete a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo es un cuerpo miserable. Las otras versiones dice: esta tienda, este tabernáculo. Entonces, esto que le afecta una gripe, esto que el tiempo nos desgasta, esto que es tan vulnerable, tan frágil, me refiero al cuerpo. El anhelo del creyente es esperar que venga su Salvador a transformar este cuerpo miserable, dice, este cuerpo inútil,
que es en el cual estamos para ser transformados. Gloria a Jesús, qué importante. Veamos otro en la segunda carta a los Corintios. Veamos en el versículo número 5, corriendo para que podamos disfrutar este estudio, hermanos. De hecho, dice el verso 1, capítulo número 5 de segunda carta a los Corintios: de hecho, sabemos que si esta tienda, es decir, al cuerpo, esta versión le llama tienda, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo. Den un amén los que están entristecidos, los que están ahí como acongojados. Leamos la palabra. Está diciendo del cielo, no construida por mano humana. Mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, es decir, cuando seamos glorificados, no se nos hallará desnudo. Realmente vivimos, dice, en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, porque no deseamos ser revestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu con garantía de sus promesas. Este es un tabernáculo, hermanos. Esto es una tienda, dice esta versión. Esta es una tienda de campaña. Yo les decía y les aclaraba que debemos de ir como conociéndolo, como descifrando lo que es el concepto del hombre, del ser humano. Que el hombre no es esto que tocamos. Esta es la tienda, este es el tabernáculo. La carne, el cuerpo, la osamenta, todo eso es el tabernáculo que cobija al hombre interno. Así que este tabernáculo, como también el espíritu y el alma, es para Dios importante, y por esa composición de ese hombre tripartito es por el cual murió Cristo. O sea que hemos dicho que cuando van a enterrar a un creyente o no creyente, el cuerpo es el que ponen ahí, y en el caso del creyente, ahí queda el cuerpo y va a haber una resurrección, que es lo que estamos hablando. Pero esta resurrección es para vida. Esta resurrección es para los creyentes. Esta resurrección no es la resurrección que habla Daniel capítulo 12 verso 2, que dice que vendrá el momento cuando los muertos, todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, ¿a qué se refiere aquello? Podía ser, hermanos, eso referido a que en esta ocasión que estamos hablando, precisamente, solo sean los creyentes, porque aquí está hablando de la iglesia, los que van a ser resucitados. Claro que los santos que estuvieron en el Antiguo Testamento y todo eso, no vamos a decir que los santos de ese entonces están en una situación de desventaja, están en el paraíso. Y por supuesto es ahí donde las almas también, y ya en este particular los cuerpos transformados de la iglesia, va a ser llevada por Cristo. Entonces aquí tenemos que ir aprendiendo para que podamos ir, como dije, descifrando cómo es este asunto. Pero la tremenda bendición es que hay una promesa poderosa para nosotros. Ahora, vamos a ver. El día del rapto, decíamos el jueves pasado, se va el Espíritu Santo con la iglesia.
¿Por qué se va el Espíritu Santo con la iglesia? Ponga atención en esto. Y vamos a ver en la segunda carta de los Tesalonicenses. Vamos a ver en el capítulo número 2. Ahí vemos, en el capítulo número 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Leámoslo rapidito, agarre papel, agarre lápiz y raye. Dice en el versículo número 7, habla con respecto, hermanos, a que es cierto, dice, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Algunos, claro, en esto hay muchas maneras de hacer interpretaciones. Algunos dicen que es la iglesia que lo detiene. No tiene nada de malo, pero sobre todo el que lo detiene, ¿a quién? Al hombre de iniquidad, es decir, al anticristo, al diablo que va a implementar su gobierno en esta tierra, ¿verdad? Lo va a implementar literalmente. No es un asunto que hay que interpretarlo en el aspecto abstracto espiritual, literalmente. El dragón, que es el diablo, le transfiere poder al hombre de iniquidad, al inicuo, que dice acá Tesalónica, que es un hombre común y corriente que le transfiere poderes, Satanás. Y es ahí donde Satanás siempre ha sido un gran copión, un gran imitador. Lo que está haciendo, lo que va a hacer en este caso Satanás, es imitar la Trinidad de Dios. Pero no puede entrar ahorita. Por ejemplo, ahorita no ha podido entrar porque hay quien lo detiene. Dice este versículo número 7. Es cierto que el misterio de la maldad, es decir, es un misterio malévolo que está para dar a luz. Ya esto es un hecho, pero está para manifestarse. Y eso es lo que está diciendo acá. Se lo leo de nuevo para que esto es cierto. Dice el misterio de falta que se manifieste. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, la otra versión dice que el inicuo, a quien el Señor Jesús derrotará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es en su venida. Vamos a ver. Con el resplandor de su venida. Entonces aquí estamos viendo que justamente en el momento, que es lo que quiero dejar claro, en el momento que hay ese evento de la resurrección de los muertos, la transformación, la iglesia es levantada y por supuesto el Espíritu Santo es levantado más bien con la misma iglesia. Porque decíamos que el Espíritu Santo lo podemos ver en la figura de Eleazar, cuando trae la novia a Isaac. Usted se recuerda que Abraham, que es el tipo de Dios en ese caso, en esa figura, manda a Eleazar a buscarle novia al hijo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Manda a buscarle novia al hijo, a la tierra de donde era él. Y mandó al criado más viejo. Esa es la figura del Espíritu Santo. Y cuando llega Eleazar, usted sabe que era un hombre devoto, oró a Dios y usted sabe cómo fue esa. Pero lo importante es que cuando halló la novia, que en este caso era Rebeca, la que se iba a casar con Isaac, el hijo de Abraham, Eleazar llevaba joyas, llevaba brazaletes, llevaba cosas para regalarle a la futura esposa.
Y eso es lo que trajo el Espíritu Santo, sus dones para la iglesia. Los dones que la iglesia tiene son la figura de los regalos que Dios nos dio como iglesia. Pero en ese caso vemos que cuando por último se quedó Eleazar algunos días ahí con los papás de Rebeca, y luego dice que se preparó y se fue para la tierra de su amo. Se fue con la novia, se fue con la prometida. Isaac no la conocía, ni ella conocía a Isaac. Pero usted se recuerda de que cuando ya habían caminado varios días, allá a lo lejos dice la Biblia que Rebeca vio a un varón allá que andaba meditando y le dijo: ¿quién es ese varón? Y le dijo Eleazar: ese es el hijo de mi amo, ese es Isaac. Y dice que se cubrió con el velo. Entonces, cuando le estoy narrando esto, que después de estar unos días, Eleazar se vino con la novia. Por eso es que estoy diciendo que cuando se levanta la novia, el Espíritu Santo se va con la novia. Gloria a Dios, se va con la prometida. Y viendo este detalle, qué bueno es saber esto, porque dice: no ha aparecido el hombre de iniquidad, porque hay quien lo detiene. Es decir, el Espíritu Santo que está trabajando, está poniendo bonita, está poniendo bien preciosa a la novia, le está poniendo aretes, le está poniendo collares. No se la va a ir a poner, hermanos. Estoy hablando en el término espiritual. Le está cambiando sus ropas andrajosas, le está planchando, le está emblanqueciendo. Es decir, dicho de otra manera, la tiene en un proceso de santificación. Porque por supuesto no le va a llevar una andrajosa, no le va a llevar una mujer maloliente, le va a llevar una mujer preciosa para esto. Entonces se va con su cometido, se va. Y en este caso, por ejemplo, el Espíritu, hermanos, va a tener algunas intervenciones en el periodo de la gran tribulación. Es un hecho, porque pues acuérdese que es Dios, y Dios es omnisciente, omnipresente, pero ya no como lo está haciendo ahora con la iglesia, porque ahora no es que está teniendo manifestaciones. El Espíritu Santo, desde el momento que cayó en el Pentecostés, desde ese momento no ha dejado a la novia, y la ha cuidado, la ha preparado, la ha guiado a la novia, porque Él sabe que tiene que llevarle, como decíamos, una linda novia para que posterior sea su esposa, a Cristo. Entonces veamos qué importante es esto. Vamos a ver un detalle más. ¿Para qué se la lleva? Sería una pregunta. Y vamos a irnos al capítulo 19 de Apocalipsis, verso 7, corriendo. Y vamos a ver si podemos, en el versículo número 7, ahí nosotros vemos, en este versículo, dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado. ¿Qué le parece, hermano? Su novia se ha preparado. Fíjese bien, para que usted no vaya perdiendo los tiempos, los momentos, las manifestaciones de lo que en sí encierra el texto. Por ejemplo, aquí esto está dándose en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación es donde se lleva a cabo lo que es esta unión matrimonial. Es un hecho que esta unión es un aspecto espiritual. Entonces, ¿para qué dice la lleva el Espíritu Santo? ¿Para qué resucitó el Señor? ¿Para qué transformó el Señor?
¿para qué se la lleva el Espíritu? ¿Por qué se va el Espíritu Santo? Porque se van a casar. Y aquí nosotros vemos lo que está diciendo este versículo. Entonces, en este caso, vamos a ver otros 3 aspectos para que vayamos cerrando. Otra razón por la cual viene el Señor a llevarse a su iglesia, y aquí pónganle atención, es ¿para qué? Es para librarla de la gran tribulación. Y vamos a ver esto, hermanos, en Apocalipsis número 3, verso 10. Vamos rápido. Apocalipsis 3:10. Aquí leemos donde nos dice, lea conmigo ahí, Apocalipsis 3:10. Dice textualmente, vamos a ver, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré, ¿qué dice ahí? De la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para ponerte a prueba, o para poner a prueba a los que viven en la tierra. Se está refiriendo a la gran tribulación. Se lo voy a leer en la Biblia que nosotros usamos. En este caso, lea conmigo verso 10. Dice: por tanto has guardado mi palabra. Por eso es que la iglesia tiene que ser guardadora, ejecutadora de la palabra. Por eso tenemos una gran Biblia, lámpara es a nuestros pies. Y vea lo que dice por la Reina Valera del 60. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado, te has mantenido. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Una de las razones también es, como decíamos, librarla de la gran tribulación. Por eso es importante que vayamos estudiando estos temas, por el hecho de que entramos muchas veces en confusión. Por ejemplo, ahorita hay muchas enseñanzas que dicen: estamos viviendo ya la gran tribulación. Pero la gran tribulación no se parece en nada, aun cuando esto es mortal, destructivo, esto que estamos experimentando ahorita. Pero esto todavía entra en el periodo del tiempo de dolores, de tiempo de aflicciones, antes que entremos a ese periodo terriblemente oscuro, difícil, donde dice, por ejemplo, el Señor, que nunca ha habido cosa igual. Dice Apocalipsis que, si no estoy mal, en el capítulo 6 dice que los hombres en esa ocasión, que en ese periodo van a buscar la muerte, van a decirle a las montañas: escóndenos, mátanos a la muerte, y no van a poder morir, porque va a ser más fácil morir que estar enfrentando un gobierno diabólico en esta tierra. Es decir, lo que viene no son caramelos, y no podemos asociar esto. Claro que, como ya hemos venido diciendo, que estos son los principios de dolores. Ahora es para librarla de esta terrible situación que va a darse. Vamos a ver otro versículo, Primera de Tesalonicenses 5:9. Siempre con esto vamos a ir cerrando. En el 5:9, veamos ahí, dice: porque no nos ha puesto Dios, léalo bien con anteojos ampliados. ¿Para qué? Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. No puede ser que la iglesia pueda entrar en ese periodo horrible
terrible, porque aquí está diciendo: Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para salvación. Es decir, todo el pecado que nosotros cometimos y que merecía más que una tribulación, sino el infierno mismo, lo pagó. Hubo uno que nos redimió, que se llama Cristo. Él llevó mi pecado y los pecados de la iglesia en la cruz del Calvario. ¿Acaso no dice Colosenses? Él llevó nuestra acta, la acta de todas nuestras maldades fueron clavadas en la cruz del Calvario. Es decir, no tiene por qué meternos ahora el Señor al fuego. Y supóngase que si nos metiera al fuego, bueno, eso lo vamos a ir viendo durante el seguimiento de estos estudios. No tiene, porque ya pagamos, ya Él pagó por nosotros. Así sencillo. Y si le pica, rásquese. Ahora queda claro que Él libra a los santos del día, de este día terrible. Por ejemplo, vamos a ver en este mismo capítulo número 5, versículo número 2. Es importante de primera, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Gloria a Jesús. Ahora, esto es importante que veamos ese otro detalle. Cuando dice que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche, esto fuerza, esto le da consistencia, hermanos. Oiga bien, le da consistencia a el regreso en secreto. Cuando dice como ladrón en la noche, el ladrón siempre va a buscar, por supuesto, la actitud de sorpresa. Eso puede ser una manera de interpretarlo, pero también lo que es lo secreto, que nadie sepa que va a llegar. Entonces, diferente en las otras escrituras que dice que todo ojo le verá. En este caso estamos viendo esto que está diciendo todo ojo. No, está diciendo en este versículo número 2 del 5 de Primera de Tesalonicenses al 3. Se lo leo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? No van a escapar los impíos, aquellos que voltearon la espalda al evangelio, aquellos que blasfemaron contra Cristo. Entonces será esta aparición. Y por otro lado, será un arrebatamiento selectivo. Eso es importante ponerle atención también. Esto será selectivo. ¿En qué sentido es esto selectivo? Es en el sentido de que Él no viene a traer a nadie más sino a su iglesia. Su iglesia, ese es su tema, esa es su visita. Viene a traer a su iglesia. ¿Y para qué se la viene a traer? Para casarse con ella. Mientras, por ejemplo, mientras nosotros estemos en esa bodas del Cordero que dice Apocalipsis 19:7, mientras nosotros estemos aquí, hermanos, aquí el diablo va a estar haciendo estragos en todo este mundo. Entonces, en este sentido, el Señor insta, aclara. Por ejemplo, vamos a ver también en la primera carta a los Tesalonicenses 1:10. Primera 1:10.
En esta carta de Primera 10 dice: y esperar del cielo a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Ahí está. Tremendo esta realidad. Ahora, voy a finalizar diciendo lo siguiente. Como sería el caso de Noé. Póngale atención a esto. Fíjese que cuando el Señor va a enjuiciar al mundo antediluviano, lo que leemos nosotros es algo bien claro, hermanos. Lo que leemos nosotros en el Génesis, por ejemplo, 7, el versículo 1, está hablando que cuando ya era el tiempo, le dijo el Señor. Si usted tiene ahí espacio, puede leerlo en el Génesis capítulo número 1, capítulo número 7, versículo número 1. Fíjese, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un juicio, pero aquí dice entra. Y veíamos en el versículo número 10, fíjese cómo dice: y sucedió, dice, que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, se abrieron las cataratas del cielo, pero Noé estaba ya bajo control y bajo la protección del Señor. Eso es una figura de la iglesia. Eso no lo podemos desligar. Y aquí dice que cuando ya estaba preparado, es lo que dice el versículo número 7 que leíamos. Está diciendo bien claro, hermanos. Versículo número 1 dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa. ¿Por qué? Ahorita viene fuego. Ahorita, en este tiempo era agua. En este tiempo van a abrirse las válvulas de las aguas debajo de tierra y las válvulas de las aguas de arriba. Pero Noé, esa es la promesa que encontramos dentro del trasfondo de la Biblia con la iglesia. Por otro lado, vamos a ver en el caso de lo que sería, hermanos, otro aspecto importante es antes que Noé tuviera esta experiencia, fue librado. Y antes que quemara Dios a Sodoma, también Lot, aún con toda su vida que no era tan atractiva para Dios, nosotros vemos que aún del pelo lo sacó el Señor, a pujones lo sacó el Señor, porque esa es la figura de la iglesia imperfecta. Porque muchas veces nosotros pensamos que la salvación tenemos que ganarla nosotros. La salvación es un don gratuito de Dios. Y en esa figura de lo que vemos nosotros es la misericordia de Dios. Es Dios el que salva, es Dios. Pero ahí vemos una cara de la iglesia, como serían las actitudes de Lot. Un hombre sí, que lo llama justo la Biblia, pero era un hombre que dejaba mucho que desear. Pero aún así, nosotros vemos que el Señor lo rescata antes del juego. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Lo rescata antes del juego. Y eso es importante. Ahí vemos nosotros que fue rescatado. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta. Dice que unos serán salvos por fuego, haciendo memoria al caso de Lot, que
casi que, hermanos, fíjense que tanto que era tan materialista, y eso es para los cristianos materialistas, aquellos que ni el diezmo dan, los ingratos. Oigan materialistas, oigan, el tal Lot se salvó, lo salvó Dios, no se salvó él estaba pero bien anclado en Sodoma. Ya se había adaptado a la cultura de Sodoma. ¿En qué sentido? Porque allí eran buenos negocios, allí ganaba. Aunque él sufría, dice, porque él sabía los principios de su Dios. Él sufría, pero la ambición lo mataba. Y aquí hay buenos compradores. Y vendía y ganaba. Si algo tiene de hermanos, de que como dicen, de parecido, pues en esto podemos ver a esa iglesia contemporánea, una iglesia que necesita reavivarse, que necesita o que necesitamos, hermanos, estar en buen recaudo, como se dice, estar preparados. Pero allí vemos que el Señor arranca a Lot, lo arrancó. Y lo que le quería decir es que el tal comerciantón, el tal vinero, no sacó nada. No sé cuántos años trabajó haciendo negocios en Sodoma y Gomorra y no sacó nada. En la misericordia Dios le arrancó a las 2 hijas impillonas también, y a la mujer que no se quedaba atrás. Pero tanta era el materialismo y las ambiciones que habían tomado a esta mujer, que no aguantó y volteó a ver una vez más sus riquezas que había dejado. Esa es la figura de la iglesia. Pero el Señor arrancó, porque la salvación no depende del hombre, la salvación es de Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo. Entonces, hermano, ¿dónde me da permiso para pecar? El que es de Dios no peca. Y si hay un dardo que le alcanza dentro de la vida cristiana, dice el apóstol Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. El que es cristiano jamás se va a estar, hermanos, un tiempo revolcándose en el pecado. Esa no es su hábitat. Ese se levanta porque él tiene una nueva naturaleza. Eso es para aquellos que quieren, aquellos que se van a agarrar, como siempre así está la gente, como los tarzanes, a ver en qué, hermano, bejuco me agarro. Y ahí viene, dice, entonces puedo tener 2 mujeres y un camino, hermano, y ir a la iglesia. Los adúlteros, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Todos esos adúlteros que tienen su mujer y andan adulterando con otro, fuego les espera. No estén esperando cielo. Y esas mujeres que tienen esos maridos impíos, el día que se les muera ese viejo, no anden buscando predicadores. Ya saben para dónde van los adúlteros. Es decir, siempre buscan: ven a predicar, hermano, porque se me murió fulano y él iba a la iglesia, pero pues sí, como Dios lo que ve es lo de adentro y no lo de afuera, ¿verdad? Yo creo que se fue con el Señor. Yo creo. Y no se trata de creer esas creencias forzadas. Ahora, sabemos que dice la Biblia en el libro del Génesis, habla en el capítulo número 5, hermanos, habla de que Enoc es también la figura de la iglesia. Capítulo 5 del Génesis dice que caminó Enoc con Dios 365 días y Dios lo levantó, lo libró de esa perversa generación. Es la figura de la iglesia. Dios por eso hay mucha controversia. En la Biblia no se encuentra la palabra rapto. En la Biblia no. ¿Acaso no ha leído que también es otra ilustración bien clara? Ahí con Enoc estamos viendo, y fue levantado, dice. Pero cuando, por ejemplo,
nos habla el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles con respecto cuando el Señor le dijo a Felipe: Felipe, va a tal camino, vas a hallar a un etíope. Y dice que después de que el etíope ya se bautizó, dice, el Espíritu arrebató. En el griego, arrebatar lo que significa es zarpar, un zarpazo. Zarpó, agarró, ahí dice. O sea que esta dinámica de zarpazos de Dios para con los suyos, esto es normal dentro de la palabra. Dice, el Espíritu dio un zarpazo a Felipe después de que el etíope se bautizó y lo llevó a Sora, a otro lugar allá por Cesarea. ¿Cómo lo llevó? Ahí le preguntamos al hermano Felipe cuando estemos por allá. Es otra figura. Se lo arranca. Entonces ahí anda un montón de gente, hermano, de nuevas doctrinas, que dice que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y que, bueno, yo no voy a pelear por eso. Si usted lo cree así, pues que le caiga bien la gran tribulación. Pero como dijo Josué, yo y mi casa estaremos siempre agarrados del Señor y confiados en la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted va a pasar la gran tribulación y si usted cree que, pues sí, eso es el gran problema, porque pues sí, están insistiendo que la iglesia va a pasar y que la va a meter al fuego el Señor. Y qué más fuego el que ya pasó el mismo Señor por su novia, por su iglesia, porque Él no nos ha puesto, dice, para ira, sino para salvación. El estar en ese periodo de la gran tribulación, luego vamos a dar una explicación y vamos a hacer una separación de la iglesia y vamos a sacar un remanente de la iglesia y vamos a dejar lo que no es remanente, pero que siempre es iglesia. Ajá, ¿a qué se refiere? Me va a decir alguien. Ahí le voy a mostrar que la iglesia es como la figura de Israel. Todos eran los hijos de Dios, los israelitas que salieron de Egipto, pero los que entraron solo fueron otros, no entraron todos, no entraron al reposo, no fueron todos. Y en este caso, los que no entraron tuvieron que pasar el desierto, tuvieron que sufrir el desierto, tuvieron que morir en el desierto, pero eran israelitas. Entonces así va a ser la iglesia. Ese grupo que no es del remanente, porque le voy a decir algo, con quien se va a casar el Señor no es con toda, es con ese remanente que se ha guardado fiel. Pero lo demás va a pasar al desierto, como le estoy diciendo, en la figura de los israelitas en el desierto. Va a pasar a la gran tribulación, allá los va a pulir el Señor. Allí sí, le creo que ahí va a estar usted. Pero como usted no quiere irse dentro del grupo del remanentío, porque no son muchos los que son remanentíos, si la mayoría, hermanos, si todos estamos todos calaseados, todos estamos todos hermanos, embarrados, pero no hay problema, allá le van a sacar filo en el otro lado. Pero ¿para qué? Si nos podemos. Le voy a leer este versículo antes de que nos vayamos y con esto finalizamos. Tito, váyase a Tito. ¿Quién es ese? Van a decir aquellos hermanitos que se vienen a dormir a la iglesia. Tito es un hombre que anda por ahí. El capítulo, vamos a ver, Tito 2. ¿Ya lo tiene? El capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 11 al 14 y así finalizamos. Del 11 al 14. Con esto sí nos vamos. Gloria a Jesús. Dice, esto es como para que aquellos que creemos que damos la medidita para hacer ese grupito que es con el que se va a casar el Señor, pongamos en práctica este versículo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza y bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está recomendando la necesidad de esa iglesia, que es la que va a ser la novia y esposa. La necesidad, porque la gracia de Dios se ha manifestado, claro, para salvación a todos los hombres. Está hablando a todos los de la iglesia, enseñándonos que renunciemos a la impiedad. No pueden entrar los impiadosos al cielo. Y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así debemos de estar esperando al novio. Fíjese bien, le digo lo último. Cuando leemos este versículo no dice esperen la tribulación, esperen el juicio de Dios. Aquí dice esperen al Señor, pero espérenlo en condiciones buenas, en santidad. No dice esperen, prepárense, velen porque ya viene la tribulación. Dice velen porque luego viene, en un abrir y cerrar de ojos, viene Cristo para que os halle como Él quiere. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Ahorita estamos pasando una situación que nos ha cambiado la vida, el modelo de la vida. Pero todo esto son espacios donde necesitamos seguirnos preparando, seguirnos afilando, pidiéndole misericordia a Dios, que nos ayude a ser proactivos, cristianos proactivos, no cristianos reactivos, que a la hora que ve el problema empiezan a buscar a Dios, sino que seamos permanentemente buscadores de Dios, en las buenas y en las malas. Que te dejó la mujer, sigue buscando a Dios, porque Dios no te dejará. Que te dejó el marido, no te dejará. Eso es cierto, pero hay uno que no te deja, se llama Cristo. Él es el Todopoderoso, Él es fiel. Se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvido de mi pueblo. Tenemos que estar entonces preparados, tenemos que estar siempre a la expectativa, limpiándonos, desinfectándonos, no tanto las manos, sino el alma, el corazón, en el arrepentimiento constante de nuestra vida para con Dios. Estamos a las puertas de que el regreso de Cristo se dé. Todo esto son los preludios de su regreso. Por ejemplo, en este problema que tenemos, no es que yo sea negativo, pero hay un montón de gente que ya se enfrió, ya no quieren de Dios. Ya hay un montón de hermanitos que ya pusieron retroceso a la vida. No se preocupe, allá se lo van a poner en el otro lado si es que no se regresa. Varios hermanitos, yo he dicho que, por ejemplo, esto va a servir para que la verdadera iglesia se purifique, se santifique, y que también se va a deslumbrar aquella iglesia que está media entre Jerez y la frontera. Pues a esa, como siempre es iglesia, la van a mandar a dar su vueltecita por allá, y allí se van a ir aquellos que están peleando porque dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. El remanente no lo va a pasar.
Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios maravilloso.